sí que sacudió bastante la compañía y esto es un cambio que a veces incomoda también, porque son problemas a resolver junto con los problemas del negocio core del día a día, que además es el que sabes que te está dando mucha facturación. Podemos ganar mucho, pero nos va a costar. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy está con nosotros Eva Giner. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Bryce. Pues encantada de estar con vosotros y de compartir lo que hacemos en innovación en SPB. Ya sabes que yo soy muy fan de vuestro podcast. Muchísimas gracias. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando te invité a venir al podcast, porque de verdad, o sea, habías escuchado los episodios, o sea, nos conocías y la verdad es que para mí fue un honor que aceptases y que alguien tan convencida de la innovación y que escuchase el podcast aceptase venir. Para dar un poco de contexto, o sea, eres la gerente de innovación de SPB. SPB es una fábrica de productos de higiene y de cosmética y de limpieza. Pero antes de llegar a hablar de SPB, cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo fue tu experiencia y cómo llegaste a tu rol de innovación a día de hoy? Pues yo la verdad es que he trabajado en varios sectores y luego también en varios países. Tengo algo de experiencia internacional. Entonces empecé realmente en algo que no tiene nada que ver, que son los componentes eléctricos, trabajando para General Electric, y ahí fue mi primer trabajo, fue en el Reino Unido. Y luego posteriormente pasé a otra multinacional, que es de telecomunicaciones también. O sea, en general todas han sido empresas de fabricación. Yo siempre he estado muy vinculada a la fabricación. Y luego de ahí, pues ya SPB, que es meterme en lo de los Fast Moving Consumer Goods, que la verdad fue un cambio total, porque es mucho más dinámico y ya no es, aunque es business to business, porque vendemos a las cadenas de supermercados, sobre todo, ya fue un poco más como más productos con los que tú te relacionas y conoces. No tiene un componente tan tecnológico en ese sentido como la electrónica o los aparatos de telecomunicaciones. Yo sobre todo he tenido muchos roles dentro del área de operaciones, por lo que es, digamos, la parte que inicialmente, donde está mi mayor background y que conozco más. Y luego ya en SPB, posteriormente pasé primero a generar el área de proyectos, y ahí ya me conecté a lo mejor un poco más a todo lo que es el área de productos y pasé ya a lo que es el área de innovación, donde la estoy liderando junto con su dirección general. En general yo creo que es que soy una persona que me gusta ir variando de rol y conocer cosas. Soy curiosa en ese sentido. ¿Y cómo fuiste evolucionando, o sea, dentro de esa parte de operaciones? O sea, ¿en qué momento haces ese cambio a pasar a llevar la innovación, ¿no? O sea, ¿por qué se crea este área? ¿Ya existía internamente? Pues SPB fue un momento en el que decidió que apostar mucho por tener una cultura innovadora. Entonces, lo que hizo es generar un área segregada de lo que estaba en el área inicialmente, sobre todo centrada la innovación estaba centrada sobre todo en la parte de producto, y se generó un área segregada para dar una mayor cultura de innovación. Se incluyó en lo que era la misión de la empresa, como uno de los valores de la empresa, y se decidió dotar al área de innovación de recursos propios. Y, y ahí es donde entré yo. Vale. ¿Y cómo nace este proceso? O sea, quiero decir, o sea, esto o sea, es una compañía familiar, o sea, pero esto hace desde el origen, el CEO decide, hay que dotar a la innovación aquí de una entidad separada, vamos a hacer una escisión de esto y vamos a dedicar un presupuesto y que haya un equipo trabajando en el futuro de SPB, ¿no? Sí, sí, básicamente es así. Y luego además se le dio más alcance a lo que era el área de innovación. O sea, al principio innovación se entendía fundamentalmente con la parte de producto y mucho con la parte de formulación, que al final es
es nuestro core y ya se amplió como producto también, es el envase, ¿no? Es el conjunto y luego además en la parte de proceso y de modelo de negocio. Vale. Te doy Entonces, el contexto de SPB si quieres también o de lo que hacemos. sí, o sea, esto nos va a venir bien. O sea, yo lo tengo bastante controlado, pero nos va a venir bien que tú nos lo cuentes mejor. Vale, bueno, pues como efectivamente, como pone nuestra página web, nosotros somos fabricantes de productos de limpieza y de cuidado personal, pero bueno, no solamente fabricantes, o sea, también generamos, diseñamos el producto en sí. Estamos en, eso, en cuidado personal y cuidado del hogar y tenemos 5 fábricas. Tenemos 4 fábricas en España y una en Alemania. O sea, es una empresa que lleva ya 40 años y para que te hagas un poco idea del orden de magnitud, el año pasado producimos como unos 260 millones de unidades. Vendemos sobre todo vendemos sobre todo marca de distribución, que son las marcas de los supermercados, fundamentalmente en Europa, pero también tenemos clientes en otros continentes. En España, por ejemplo, bueno, con nuestro principal cliente tenemos una cuota de mercado de un 27%, que al final lo que viene a ser es que prácticamente uno de cada 4 hogares tiene algún producto nuestro en su armario de limpieza. Y esto, bueno, pues claro, es un honor y un privilegio, pero bueno, pues nos pone el listón muy alto. Y luego, por ejemplo, estamos en mercados como es el del Reino Unido, que es un mercado más exigente en innovación, por ejemplo, nos tira más de la innovación, son más receptivos a propuestas nuevas, o mercados que están muy interesados o muy preocupados por la protección del medio ambiente, como es el alemán. Entonces ahí nosotros como empresa tenemos que ofrecer propuestas de valor que sean pioneras en esta parte, en que sean innovadoras y en ser muy sostenibles. Y, o sea, ¿cómo fue escalando, o sea, SPB hasta llegar a esos 260 millones de productos vendidos el año pasado? O sea, quiero decir, tiene 40 años de historia. La parte internacional, o sea, estaba desde un inicio, es decir, o sea, esa fábrica en Alemania siempre estuvo ahí, ¿o fue algo que nació según las demandas que tenía el mercado? Digamos que SPB llegó un momento en que se centró fundamentalmente en nuestro principal cliente en España, que es Mercadona. Y Mercadona creció muchísimo. Vale. Y a raíz de crecer muchísimo, pues nosotros hemos ido, la realidad, creciendo de su mano, hemos crecido con ellos y eso ha hecho que hayamos generado más instalaciones productivas, etcétera. Por ejemplo, en el 2007 fue cuando se abrió la planta que tenemos en Sevilla. Las otras 3 plantas en España están en Valencia, que es donde además tenemos el centro de innovación, etcétera. Tenemos como la central. Y luego, en un momento, creo que fue sobre el 2013, SMB pues, se planteó comenzar a exportar, a tener clientes extranjeros, que comenzamos en el Reino Unido. Y que eso ya fue un cambio total para la empresa, porque de tener un único cliente y al final haberse convertido en un traje a medida para ese cliente en cuanto a sus formas de trabajo, al tipo de productos, etcétera, pues a venirse a otras cadenas de distribución, que además el modelo de Mercadona es muy único, y es diferente al de otras cadenas que hay en otros países, pues ya fue un cambio total para la compañía. Entonces, a raíz de empezar, de que fuera ganando cada vez mayor peso la parte de exportación, como nosotros al final es un producto, a ver, no son joyas, entonces lo que es el transporte pesa mucho en el escandallo del producto. Y pensamos también que sería bueno estar cerca de otros clientes europeos y fue por ello que surgió la oportunidad de Alemania hace un par de años, que fue una adquisición. Sí que es cierto, o sea, que la logística en este tipo de productos, o sea, es un coste tremendo, ¿no? Y que al final muchos son disoluciones, ¿no? Que a veces simplemente estás desplazando agua o alcohol de un sitio a otro que tampoco te aporta. Sí, el agua es un componente. No es solamente agua, obviamente. El agua sí que es verdad que es un componente importante, mayoritario en las fórmulas.
Entonces, pues sí, el tema de la logística tiene su peso y además al final hay un tema medioambiental también de disminuir lo que es el transporte. ¿Y cómo definís vosotros? O sea, dices que es uno de los valores de SPB, o sea, la parte de la innovación, pero o sea, ¿cómo se define la innovación? A ver, fundamentalmente lo que estamos trabajando desde el área de innovación es en generar esa cultura y de que no solamente sea el área de innovación la que esté empujando, preocupándose de los proyectos, etcétera, etcétera, sino que sea también todas las demás áreas las que estén participando y se genere pues una generación interna de ideas y de propuestas, etcétera. De hecho, por un lado está la parte de innovación en producto, que sí que hay personas dedicadas dentro del área de producto, y luego para alcanzar a esa cultura de innovación a otras áreas que influirían más en lo que es la parte de proceso, pues tenemos lo que llamamos champions de innovación, que son gente que es del área de sistemas, del área de ingeniería, también del área de packaging, de operaciones, que son los que tienen también una dedicación de parte de su tiempo a la innovación y que hacen también esa función exploratoria de búsqueda de tendencias, de nuevos desarrollos tecnológicos, etcétera, y los ponen en común con el resto de la organización en unas reuniones que tenemos que llamamos Observatorio de Innovación, donde tienen una función fundamentalmente divulgativa, de qué es lo nuevo que hay y tal, y luego se hace una pequeña reflexión de cómo podría eso aplicarse en SPB. Y ellos también intervienen anualmente en lo que es la definición de los retos que como compañía queremos resolver dentro de la parte de proceso. Estos champions son los que Sí, intervienen. los champions, sí. Luego, además, pues, nosotros tenemos una newsletter y en la newsletter pues periódicamente aparecen noticias de innovación sobre logros, proyectos que hemos finalizado, clientes que hemos ganado por innovación, productos nuevos que hemos sacado o simplemente pues participaciones del departamento de innovación pues, en eventos o en comisiones, etcétera. O sea, el primer pilar que habéis estado trabajando, o sea, es un tema más cultural, ¿no? O sea, quiero decir, dentro de o sea, fuera de la parte de la innovación, de una nueva formulación o algo así, que eso ya es más innovación de producto, sino a nivel de innovación de compañía, lo primero que habéis estado trabajando es la parte cultural para preparar la organización para ser un poco más innovadora, ¿no? Sí. Es que Esto lo habéis... eso es clave. O sea, ¿cuántas personas trabajan en SPB? Pues en conjunto, unas más de 600 personas. Vale. O sea, y aquí además entiendo que juntas perfiles, o sea, desde gente de fábrica que está en una línea hasta directores, etcétera, ¿no? O sea, tienes perfiles muy diferentes sobre los que también tienes que aplicar esta cultura de innovación. ¿Cómo hicisteis esto? O sea, ¿esto fue algo que hicisteis vosotros internamente? ¿Trabajasteis con alguien que os ayudó a definir que necesitabais este modelo de champions, etcétera? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, sí. La definición del modelo de innovación trabajamos con una consultora externa Vale. que nos dijo un poco, pues nos ayudó en definir cómo era la hoja de ruta en esto de lo que hemos comentado, de cómo tenía que ser la estructura y luego también cómo tenía que ser el modelo de establecimiento de retos, de la selección de retos y luego la parte de gobernanza. Vale. Y respecto a esta definición de retos, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo es vuestro proceso de definición de retos de innovación? Eso lo hacemos de forma anual, en principio, y va muy ligado a lo que es la estrategia de la empresa. Entonces tenemos en la parte de producto, por ejemplo, fundamentalmente los pilares que hay es, por supuesto, pues centrarnos el foco en el cliente, en lo que son las necesidades del cliente y en sostenibilidad. O sea, ahí nos queremos posicionar como una empresa sostenible y bueno, al final también entiendo que es lo que quiere, bueno, entiendo y sé que es lo que quiere la sociedad y lo que necesitamos para el planeta, ¿no? La economía, empezar un modelo de economía circular realmente tiene que ser así si queremos sobrevivir. Entonces, lo que hacemos es, con la observación del mercado y también con los inputs que vamos recibiendo de proveedores, de otros socios que tenemos de innovación abierta, etcétera, que nos vamos viendo diferentes propuestas. Con esas propuestas se hace una especie de business plan
de realmente cuál sería el proceso para llegar a eso, qué ventas podríamos alcanzar y luego cuál es la complejidad del desarrollo y si lo querríamos hacer en interno o en externo. Y ya con eso se hace una primera selección de los proyectos en los que queremos trabajar. O sea, básicamente es beneficios frente a complejidad. Con esa matriz, digamos, decidimos en qué proyectos queremos trabajar. Y luego en la parte de proceso, ahí intervienen otros actores porque intervienen más operaciones, ingeniería, sistemas, etcétera. Y el foco, sobre todo, es en la parte de eficiencia. Como queremos, al final, pues, como tú quieras, somos una fábrica y estamos en un mercado muy competitivo. Toda la parte de lo que es la producción de marca de distribución es muy competitivo. Entonces nosotros ahí tenemos que asegurar que tenemos la mejor tecnología disponible dentro del área del segmento en el que nos movemos. Y ahí buscamos, pues eso, sobre todo son proyectos más centrados en automatización y digitalización. Y para nosotros ahora estamos abriendo mucho también lo que es la parte de explotación del dato. Entiendo, o sea, uno de los puntos que quería tocar más adelante es la parte de cómo innovas en una industria 4.0, ¿no? O sea, es decir, o sea, cómo trabajas, o sea, cómo es ese futuro de esa fábrica. Pero antes de esto, o sea, yendo a esa parte de los retos que comentabas, ¿no? O sea, y los proyectos que no están tan ligados a esa optimización de eficiencia. Cuando nacen estos proyectos, o sea, que dices, oye, pues hemos identificado la parte de sostenibilidad, vamos a empezar a trabajar en esto. Salen esa matriz, nos ponemos con esto, ¿cómo sigue ese proceso? O sea, ¿cómo avanzamos? Esto, hay un comité interno que luego decide el proyecto sobre el que se avanza, buscamos partners con quien hacerlo. ¿Tienes algún caso quizás sobre el que podamos utilizarlo como ejemplo para ver cómo avanza? Sí, bueno, tengo casos de haberlo hecho internamente y casos de haberlo hecho junto con partners externos. Entonces, se ven realmente, se van presentando diferentes ideas dentro de lo que se dice la estrategia de la empresa, porque es la empresa al final la que decide, vale, sostenibilidad, pero queremos crecer, por ejemplo, pues en lavado de ropa, por ejemplo, queremos... entonces, con esa información se prepara el departamento de marketing y comercial, lo que hace es hace un business plan, hace un poco de prospección, presentando conceptos a clientes y ver realmente pues qué interés tienen nuestros clientes en esas innovaciones. Y a raíz de esto ya es cuando se decide el desarrollo del producto y luego la inversión o no y en qué momento en lo que son en lo que es el proceso productivo. En muchos casos, bueno, pues lo que iniciamos a lo mejor es iniciamos con alguna producción externa y luego ya lo internalizamos o bien ya directamente se hace la inversión. Por ejemplo, un caso que fue desarrollo completamente interno y que nos permitió meternos ya de lleno, ser un player importante en la parte de detergencia fue cuando empezamos a trabajar con hidrosolubles de detergencia, que eso tenía en ese momento la vertiente medioambiental realmente viene porque al consumidor le ayuda a no sobredosificar. Luego tiene esta la parte de convenience, porque simplemente es mucho más fácil que volcar ahí o echar un chorro del detergente y tal en la lavadora. Y luego, como son fórmulas ultra concentradas, pues también reducen lo que es la huella de carbono. Y ahí sí que el desarrollo fue completamente interno y fue una apuesta bastante importante de la empresa porque inmediatamente se decidió invertir en medios productivos de forma interna. Y ahí ya tenemos un número. Además es una familia que ha ido creciendo y ya tenemos ahí un número de máquinas y tal dedicadas a esto. Y luego a raíz de ahí, de tener ese primer desarrollo, lo que hemos lanzado hace un par de años aproximadamente son hidrosolubles, pero para lo que es limpieza del hogar. O sea, son las capsulitas que tú luego, las compras en packs de 1 o 2 unidades y luego las llevas a casa, las metes en la botella, disuelves con agua y eso te permite también luego reutilizar lo que es el envase y la pistola pues
un número de veces. Y o sea, comentabas antes que esto lo había, que marketing y comercial, ¿no? Lo hablaba con los clientes. O sea, en este caso el cliente es la cadena de distribución, es otra marca para la que vosotros estáis fabricando. O sea, es decir, ¿quién es vuestro cliente habitual? El que os da este input del mercado de, oye, hay una nueva tendencia con exploremos los hidrosolubles para la lavadora. ¿Cómo nace esto? O sea, ¿sale de vosotros? O sea, Sí. ¿se hace en conjunto? ¿Hacéis jornadas con ellos? En principio, la idea inicial en muchos casos sale de nosotros porque nosotros vamos viendo el mercado, vamos viendo lo que hay, vamos viendo las tendencias, hablamos con muchos proveedores que también te traen innovaciones, por ejemplo, están trabajando en determinados temas activos o están trabajando en lo que sea y tal. Una parte es interna, otra parte, por supuesto, también es de conversación con los clientes. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que aunque inicialmente a lo mejor una innovación que tú presentas, la cadena no te la compra, pero sí que te ayuda a captar clientes nuevos y a fidelizar los que tienes. Porque sí que les interesa mucho que seas una empresa dinámica, que les presentes muchas cosas nuevas que a lo mejor en ese momento para ellos es muy prematuro o te dicen, bueno, pues solo voy a hacer una prueba, pero luego veremos si crece el volumen o no crece el volumen. Inicialmente será para una campaña solamente y tal, pero sí que nos damos cuenta que eso es muy valorado por parte de los clientes, pero al final es una mezcla, es una parte de lo que nosotros vemos y proponemos y con eso prospectamos y vemos pues el interés que hay más o menos, si nos piden muestras, si no nos piden muestras, etcétera, y otra parte también a veces es de los propios clientes que te piden. Sí, o sea, pero veo que hay bastante colaboración entre Sí, departamentos y cliente también, ¿no? Es decir, o sea, desde sí. innovación con los otros departamentos. ¿Cómo, cómo has ido haciendo, o sea, para que, o sea, parte de la cultura, entiendo que de innovación, o sea, pero qué acciones habéis ido llevando para que cada vez haya más colaboración entre departamentos e intentar romper esos silos? Al final, bueno, lo que hacemos es que en estos comités de innovación y observatorio no participa solamente la parte de innovación, ni los champions estos que te he comentado. También participa el departamento de marketing y el departamento de comercial. Y ellos lo que hacen es una exploración de lo que hay en el mercado aquí en España o en muchos otros países, y con eso van también dando inputs. O sea, ellos son también, en la parte de innovación de producto, ellos son parte de los que proponen los retos. Hay una parte que viene de ahí, otra parte que viene, por ejemplo, del área de lo que nosotros llamamos regulatorio, que es legislación del producto, que también pues te van diciendo, bueno, pues te habla un poco de salen nuevas certificaciones, la gente está más interesada o van a saliendo cada vez más certificaciones de la parte de plant-based o de componentes así naturales y tal, y todo eso, digamos que con todo es un trabajo conjunto en la propuesta de retos y luego en la decisión también. Vale. O sea, que o sea, se trabaja, o sea, para que no haya silos, directamente no se trabaja en silos y ya está. O sea, es decir, colaboramos todos juntos. O sea, es decir, Sí. innovación es una área transversal a todos y todos tenemos que estar con esa innovación en la cabeza. Bueno, digamos que se le da voz a todos y es más, se les exige que tengan voz, que den propuestas. Se les pide que den, bueno, se les exige, se les pide que den propuestas. No vale que vengas aquí al observatorio y te quedes sentado, sino, o sea, hay que traer los deberes hechos, ¿no? Y en esta parte de los proyectos, o sea, con los que colaboráis con terceros, ¿con qué tipo de entidades soléis colaborar? Pues efectivamente, hay veces que, o sea, cogemos y decimos, bueno, lo desarrollamos en interno porque a lo mejor pues ya tenemos parte de conocimiento o en ese momento tenemos los recursos, o en otras ocasiones lo que hacemos es, bueno, pues sobre todo si es una labor a lo mejor más de investigación, que va a ser un proyecto a lo mejor a varios años y tal, se decide proponer el reto a una entidad externa. ¿Con qué entidades externas trabajamos? Pues normalmente, hasta ahora hemos trabajado sobre todo más con institutos tecnológicos y con universidades, porque la empresa en sí tiene, por nuestro presidente, tenemos mucha relación. Nosotros, por ejemplo, estamos en una cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia.
Tenemos también la directora general también es uno de los cargos de un instituto tecnológico, etcétera. Entonces, digamos, eso lo tenemos muy de la mano porque tenemos mucho acceso a ellos y ellos son a veces incluso los que vienen a proponernos determinados proyectos en los que ven que hay interés y tal para que formemos parte de los consorcios. Y lo que hemos empezado también últimamente más es a intentar meter en estos, hacer más pruebas de concepto con startups. En algunos casos, lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos retos y en ese reto se lo proponemos, por un lado, o a una universidad y un instituto tecnológico, y por otro lado también a una startup, que sabemos a lo mejor que está trabajando en ese área, no exactamente en ese reto, pero que sí que tiene conocimiento de esa tecnología. Y eso es lo que estamos empezando a montar algún proyecto de ese tipo donde hay también alguna startup. Y aunque hasta ahora lo hemos hecho sobre todo más, como te he dicho, con institutos tecnológicos y con universidades. Ellos hacen toda la parte, hacen una parte importante de lo que es la investigación inicial, de a lo mejor pues de búsquedas bibliográficas de lo que hay, con lo que es el estado del arte hasta ese momento, y hacen las pruebas iniciales y luego nosotros ya nos involucramos en lo que son las pruebas en nuestro propio producto y en nuestras propias instalaciones. Es como hacer una prueba de concepto para una startup, pero con el instituto tecnológico o con la universidad. O sea, ellos buscan como un poco la base de origen, ¿no? O sea, si tú les planteas el reto, ellos se van, buscan bibliografía, oye, pues hay estas investigaciones de esto, tal, plantean igual una prueba de concepto que hacen y dicen, oye, pues hemos probado a hacer esto. Y luego tú en tu centro de investigación dices, vale, esto ahora se puede poner a escala. O sea, esta prueba que hemos hecho, o sea, tiene sentido, ¿no? Y ahí es donde luego se lleva a mercado o no se decide si se lleva a mercado. Claro, ahí también a veces trabajamos con ellos y con proveedores, por ejemplo, que son también que tienen conocimiento, etcétera, y aportar a lo mejor pues conocimiento en desarrollo de algunos materiales. En algunos casos el objetivo, luego, aunque luego sea, vaya tu producto, es una característica que tú quieres ganar en tu producto, viene aportada por una materia prima. Por ejemplo, hicimos un proyecto que se llama FiberClean, que es para un detergente para disminuir la cantidad de microfibras que acaban en el agua, pues debido a que se frotan los tejidos, ¿no?, durante el proceso de lavado. Y en este proyecto pues estuvimos también, realmente lo que era la parte de los tensoactivos, etcétera, pues viene de proveedores. Y ellos también son los que te ofrecen su conocimiento. Y luego ahí trabajamos con un instituto tecnológico que está especializado en lo que es tejidos, etcétera, que está aquí en la Comunidad Valenciana. Y ellos fueron los que luego también hicieron toda la parte de las pruebas y fueron los que evaluaron y testaron que efectivamente había menos desprendimiento de fibra. Vale, o sea, al final colaboran muchas partes, ¿no? O sea, es decir, Sí. Entiendo que son productos suficientemente complejos, ¿no? O sea, y que estos proyectos también son largos en el tiempo. O sea, que incluso las pruebas que hacéis con las startups, que llevan, no hablamos de meses, quizás estamos más en el rango de años, ¿no? Es que es investigación. Normalmente cuando hacemos un proyecto externo es porque es investigación. Es algo que en el momento en que tú lo inicias es un reto que tienes que de momento no tiene solución. ¿Y esto cómo lo financiáis? O sea, desde el punto de vista de compañía, ¿se financia 100% con recursos propios? O sea, ¿os soléis apalancar en ayudas, fondos generales para hacerlo? De subvenciones, etcétera y tal. Normalmente muchos de estos proyectos que son de varios años, que tienen también un componente de riesgo importante porque al final pues no todos alcanzan realmente el resultado si es la investigación, es una prueba y error y a veces pues llegas a la conclusión del proyecto y has mejorado pero no has llegado al objetivo, no has llegado al producto comercializable. Entonces esto normalmente lo hacemos con financiación externa de subvenciones. Vale. ¿Y cómo es tener un centro de investigación dentro de tu compañía? O sea, quiero decir, para ser la gerente de innovación y tener un centro de investigación, ¿no? O sea, entiendo que esto es algo que es bastante diferente dentro de los otros invitados que ha pasado por el podcast, o sea, tener un centro de investigación dentro de tu empresa. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo es vuestro centro de investigación? Pues ahí tenemos sobre todo en lo que es la parte en la parte de formulación, pero también en la parte de packaging, lo que es la parte de producto.
El departamento está estructurado en la parte de formulación, la parte de packaging y luego la parte la parte legal. Y ahí digamos que hay gente que está dedicada, compañeras y compañeros que están dedicados a lo que es los proyectos de innovación. Y ellos tienen, históricamente tenemos mucha experiencia en trabajar con entidades externas, en probar cosas con entidades externas, en la realización de estos proyectos consorciados, etcétera, que están parcialmente financiados y tal, también en la generación de los informes que se tienen que hacer, etcétera. O sea, en eso sí que tenemos trayectoria ya de bastantes años. Y como te he dicho, la empresa está... siempre hemos cuidado mucho las relaciones institucionales. Entonces conocemos muy bien las universidades, conocemos muy bien los departamentos, conocemos los institutos tecnológicos. Eso también es un activo de la compañía. Vale. O sea, entiendo que que este centro que esta parte de investigación o este centro de investigación, o sea, se aplica más al desarrollo del producto más tradicional, o sea, o de lo que comentábamos antes, de esta optimización o la industria, la fábrica en sí, ¿no? Es decir, o sea, que tenéis, o sea, este centro de investigación y desarrollo va más al desarrollo del producto tradicional y después, o sea, trabajamos en otras áreas con terceros para desarrollar nuevos productos, o sea, y nuevas oportunidades de negocio que vamos identificando, como hablábamos antes, con otras áreas, etcétera. Sí, hay una parte más de corto plazo de lo que sería más innovación incremental, que a lo mejor puede ser un área nueva, pero siempre tangencial a las áreas de expertise que ya tenemos, que esa se desarrollaría internamente, aunque también es personal específico que está trabajando en eso, en lo que es la parte de innovación. Y luego están los proyectos más de investigación, que son a varios años, que son en los que solemos colaborar también con entidades externas, que también hay un interlocutor interno, obviamente, que es el que son los que van haciendo el seguimiento, van aportando ideas, porque también nosotros somos del sector y tenemos nuestro conocimiento. Y además incluso les ponemos en contacto con proveedores, etcétera. O sea, que nosotros somos un miembro activo más del equipo. Y también son estas personas que están más dedicadas a innovación las que colaboran desde la parte de producto en estos proyectos. Sí, o sea, entiendo que al final aquí, o sea, juntas el clásico I+D+I, ¿no? O sea, está la parte de investigación, la de desarrollo, la de innovación, o sea, es como que con el propio proceso, con los propios productos que vosotros hacéis, o sea, todo esto, o sea, tiene mucho más sentido que igual en otros casos donde mi parte de innovación simplemente es testear con startups nuevas opciones sobre las que yo puedo crear un producto nuevo o lo que sea. En vuestro caso es, o sea, la propia investigación, o sea, que es algo me parece relevante para pararnos en esto, ¿no? Es decir, es que mi negocio en sí, o sea, consiste en investigar y descubrir nuevos productos, nuevas formulaciones, etcétera, para poder resolver los problemas de los retos que yo mismo identifico y lanzo, ¿no? Pero entiendo que vuestros próximos pasos dentro de la estrategia de innovación van más hacia colaboraciones más con terceros, o sea, y hacia colaboraciones más con startups y abrirse más hacia nuevos modelos, o sea, nuevas tendencias, ¿no? Aquí, en la parte de la sostenibilidad que lo mencionabas antes, ¿qué tendencias, o sea, o qué tenéis vosotros en el radar que identifiques como una oportunidad o dónde piensas que va a ir evolucionando esto? Sobre todo, bueno, la idea es, que creo que esto se va a hacer cada vez más, es analizar todo el ciclo de vida del producto y ver dónde están los impactos fundamentales para reducir la parte del daño que le puedas hacer al medio ambiente, ¿no? Del impacto que le puedas hacer al medio ambiente. Entonces, ahí, pues uno sobre todo es la huella de carbono, tanto en la propia generación de las materias primas como en el proceso productivo y luego toda la parte del transporte. Ahí creo que se va a trabajar y que va a evolucionar bastante. Ahora el reto con el que nos encontramos es que muchos productos de estos que quieres hacer, que quieres utilizar elementos o bien que sean de fuentes más naturales, que no vengan de combustibles fósiles, que sabemos que es un recurso que no es infinito, etcétera y tal, o incluso formatos que sean más sólidos,
es la propia industria química que todavía está trabajando en desarrollar las materias primas que van a dar las prestaciones y que van a estar en el mismo nivel de coste que los que se utilizan actualmente. Y eso aún es un proceso. Yo creo que el futuro va a ir por ahí, pero ahora mismo aún es un proceso. Ahora mismo las materias primas que tú tienes disponibles, por ejemplo, pues para hacer formatos a lo mejor sólidos que se disuelvan y tal, no están al nivel de prestaciones ni al nivel de precio, porque todavía es un mercado muy pequeñito, no están optimizados, o sea, no es como el histórico de años y años de producir los tensoactivos que se producen actualmente, o sea, los medios productivos no están al mismo nivel, ni tampoco hay todavía tanta inversión en eso, porque el volumen que se produce es muy pequeño, es un mercado todavía muy pequeño. Entonces, todo eso sí que se está trabajando mucho, pero aún es un proceso y aún tiene que explotar. Entonces, de la misma manera que hace años, por ejemplo, pues cuando se lavaba, había que lavar en caliente o había que lavar a una determinada temperatura, porque si no, pues el detergente no era tan eficaz, y ahora ya hay lavados en agua prácticamente fría que son igual, y los detergentes son igual de eficaces. Pues esos son retos que también se tienen que, bueno, pues que también se tienen que ir consiguiendo. O sea, la parte esta de por ejemplo, productos sólidos que sean pastillitas, que tú disuelves y tal, y que hagan el mismo efecto, o sea, el mismo desempeño, y que lo puedas vender al mismo precio que lo que es una botella de limpia cristales, tal cual, como ahora, que está con todo el líquido. Sí. O sea, pero esta innovación, o sea, ya existe, ¿no? Es lo que comentabas antes tú, que vosotros ya habéis lanzado este producto, o sea, esto ya está. Nosotros lo hemos lanzado en hidrosoluble. En hidrosoluble, no en sólido. Lo hemos lanzado en hidrosoluble. Vale. O sea, que por aquí sí que veremos cosas, pero entiendo que va a ser lento. O sea, entiendo que ¿con qué margen temporal soléis trabajar vosotros? Es decir, o sea, desde que piensas el reto hasta que puedes pensar que esto llega al mercado y tal. O sea, hablábamos antes de meses, años, pero, o sea, el proyecto que comentabas antes de las fibras, desde que nace la idea de vamos a empezar a cómo podemos reducir las fibras que salen por el desagüe de la máquina, hasta que esto llega a estar en el mercado y esto está extendido, ¿cuántos años pueden pasar? Hasta que lo lanzas, normalmente lo que es el desarrollo suelen ser un par de años. Lo que es el desarrollo es un par de años. Que luego lo que es que en el mercado el consumidor empieza a probarlo y realmente se convierta en tendencia y crezca, etcétera, esos son unos cuantos años más, ¿eh? Pero para tener un producto suele ser un par de años. Y luego nosotros, por otro lado, no solamente hacemos eso, no solamente... Los proyectos que abrimos son para resolver, o sea, como te he dicho, se mira complejidad y beneficio, ¿no? Entonces nosotros abrimos proyectos, pues eso, que sean de investigación y tal, pero que pensemos que vamos a obtener un resultado listo para estar en el mercado en un par de años. Pero por otro lado, lo que estamos haciendo es observación de tendencias y de tecnologías que sabes que no van a ser para un par de años, sabes que van a ser pues igual un ciclo de 5 años. Pero bueno, quieres estar ahí y ya vas haciendo, pues si no estás trabajando en una startup, vas haciendo pruebas de concepto con ellos y vas viviendo la evolución para al final luego, cuando se consiga el reto, ser de los primeros. ¿Cómo estáis trabajando esto? O sea, dentro de la industria 4.0, comentabas antes que estábamos con la parte de la digitalización. ¿Qué iniciativa estáis haciendo aquí? O sea, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar vuestra fábrica y vuestra industria? Sí, ahí en la parte de digitalización nosotros, bueno, en la parte de proceso en general, nosotros ahí no desarrollamos tecnología. Lo que hacemos es observar tecnologías que hay en el mercado y ver qué aplicación tendría para ese bebé y si nos interesa implantarlas ya y a raíz de la decisión que uno toma, luego hacemos un piloto y según cómo sale el piloto y tal, pues ya lo extendemos al resto de la compañía. Y una parte muy importante que vemos es la explotación del dato. Entonces, nosotros identificamos que tenemos áreas muy fuertes en tener datos estructurados, etcétera, etcétera, porque son los datos que están al final en el ERP de la empresa.
y que ellos los explotan y les sacan mucho provecho. Y luego, por otro lado, había áreas que no estaban tan digitalizadas, que tenían datos, pero a lo mejor históricamente se habían ido recogiendo en diferentes soportes, no están tan estructurados y entonces es mucho más difícil explotarlos. Entonces, por ejemplo, ahí ahora estamos inmersos en un proceso que lo acabamos a mitad de año, que es la digitalización de toda la parte del área de diseño. O sea, con un software de estos de ciclo de vida de producto y tal, para que digamos que el software lo que hace es que primero te obliga a que todos los datos estén introducidos en el mismo formato y de la misma manera, con lo cual es mucho más fácil luego la explotación y a seguir un mismo proceso. Eso luego lo conectaremos con el resto de las áreas o con el resto con los procesos siguientes en el ciclo de vida del producto, que sería ya la parte pues, de escalabilidad de la fabricación y la parte luego de lo que serían los controles normales en el proceso. Pero eso nos va a permitir mucha comunicación y mucha compartir el conocimiento entre los diferentes expertos de diseño. Que ahora eso pues ahora eso se produce más de forma oral, no se produce de una forma tanto a través de los datos del sistema. Esto es, o sea, este sistema de diseño, ¿se te refieres, o sea, para la parte de la formulación y La producto? parte de la formulación y del packaging, que en muchos casos también lo diseñamos, ¿no? Porque nosotros fabricamos también nuestras propias botellas también. Entonces, Sí, vosotros también hacéis el diseño, o sea, es decir, la fabricación, pero el diseño, el desarrollo de esas propias botellas y esas tecnologías que se aplican a esas botellas también es cosa vuestra. En parte sí, no siempre, pero en gran parte sí. En gran parte sí, o hacemos proyectos conjuntos con proveedores, pero que nosotros estamos ahí como uno más de sus diseñadores, en la realidad. Aunque diseñen ellos, estamos como uno más de sus diseñadores. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que no teníamos un sistema centralizado que nos permitiera compartir los datos de forma muy fácil y entre los diferentes actores involucrados, ¿no? Entre los diferentes técnicos que estaban involucrados. Y entonces estamos trabajando en una estrategia esta de data-centric, por un lado, en esta parte de formulación y de diseño de packaging. Y luego otra área que estamos tocando también es como ahora ya todas las máquinas. Bueno, nosotros sí que tenemos, de la industria 4.0, sí que tenemos un sistema de estos MES para lo que es la recogida de parámetros de producción, de productividades, de paros, etcétera. Esto sí que lo tenemos ya desde hace unos años. Pero queremos ir un paso más y como ya las máquinas nuevas ya vienen todas sensorizadas, y hay una serie de parámetros que puedes obtener datos continuamente de forma online, empezar a trabajar también en lo que es el IoT de estas máquinas y empezar a explotar también esos parámetros, ver qué tendencias muestran, ver a partir de ahí qué algoritmos podemos construir para intervenir más rápido en las máquinas y ver la influencia que tienen esos diferentes parámetros en lo que es la calidad y en lo que es el tiempo de operativa de las máquinas en los dos temas. Que ahora lo hacemos también, pero no tratamos todo el bloque de datos, lo hacemos pues cogiendo parámetros cada X o haciendo un análisis de experimentos para fijar el proceso más adecuado cuando lanzamos el proceso, cuando ponemos en marcha la máquina. Pero no hay una explotación y una retroalimentación continua de los datos y análisis de los mismos. Vale, o sea, y ahora esto es un proyecto de, somos una fábrica, tenemos un montón de datos, ¿no? Optimicemos estos datos para poder tomar mejores decisiones de fabricación. Sí, exactamente. Tengámoslos accesibles y pongámoslos en visores fáciles para utilizar para las personas que los tienen que analizar y tomar la decisión. Porque otra parte también que nos damos cuenta de la tecnología es que la tecnología no es la tecnología en sí, que posiblemente el problema técnico esté más que resuelto con una solución técnica, con una solución de digitalización, sino que existe una parte también está la parte humana de la gente que tiene que utilizar y explotar esa tecnología. Y al final se necesita, y eso para mí también es una vertiente muy importante y algo en lo que la empresa va a ganar mucho, es cuando formemos a la gente que tiene que utilizar esa tecnología, porque al final se va a suponer subir el nivel y preparar a nuestros compañeros de producción para los trabajos del futuro, a familiarizarse con la utilización de esa tecnología y que sea pues igual que utilizan su móvil.
de la misma manera. Y ahí yo creo que sí que hay una fase también de acompañamiento, de generar ese upskilling de esta gente, de este personal, y luego por otra parte a veces también de vencer un poco los temores, ¿no? De que las máquinas de la digitalización están para ayudarnos y para extender nuestras capacidades y no son una amenaza. Entonces ahí hace falta también un acompañamiento. Y uno de los puntos que también quería tratar contigo, o sea, era la parte del lanzamiento de nuevas marcas, ¿no? O sea, nuevos modelos de negocio que vosotros también habéis hecho. Tenéis 2 iniciativas, o sea, que habéis lanzado, o sea, y me gustaría que nos contases un poco cómo surge esta oportunidad, cómo las detectáis, o sea, y cómo decidís pasar desde fabricante a llevar esto al mercado, ¿no? O sea, ser vosotros mismos quien quiere poner el producto en la estantería. Sí, ahí, bueno, pues el ejemplo a lo mejor más paradigmático fue la marca que lanzamos, Boyet, que era una marca sobre todo basada en la sensorialidad, ¿no? Era una marca basada en lo que eran mucha importancia en las fragancias. Una marca premium que luego además tenía otros beneficios, bueno, pues que era vegana, componentes naturales, que no tenía experimentación en animales. Esto fue una apuesta de la empresa para vender directamente al consumidor final. Para vender a través de Internet, comercializamos sobre todo a través de Amazon, pero para vender directamente al consumidor final. Y ahí, bueno, pues nos dimos cuenta, tuvimos que hacer un ejercicio de humildad, de darnos cuenta que nos faltaba mucho de aprender de lo que es la parte de marketing digital, de manejo de redes sociales, etcétera. Y pues la primera vez pues empezamos a utilizar más las redes sociales, a trabajar con influencers, hicimos alguna colaboración también con alguna marca, con scalpers y tal. Y a partir con ese hilo de la sensorialidad y donde empezamos vendiendo primero detergente y suavizante, pues ya ampliamos la gama también a velas, bicados, ambientador de tejidos, etcétera. Y fue un recorrido que hicimos donde aprendimos mucho, donde cometimos también algún error, como es lógico, que también de eso se aprende mucho. Y ahora lo que pasa es que hemos pausado el desarrollo de la marca para ver cómo la reposicionamos con todo lo que hemos aprendido. Pero sí que fue una iniciativa que sobre todo pues fue liderada por el área de marketing, que fueron los que desarrollaron sobre todo lo que es el concepto del producto y cómo trabajarlo. Y fue el primer intento realmente de nosotros de ir directamente al consumidor final. No hacerlo a través de las cadenas de supermercados, sino directamente al consumidor final y empezar a aprender a cómo, bueno, pues al final, aunque tú a través de la cadena de supermercados, pues también recibes muchos inputs del propio consumidor y conoces mucho, pero no es ni mucho menos lo mismo que tener esa relación directa. Entonces ahí nosotros pensamos, aquí nos estamos perdiendo algo, ¿no? de esa información. Nos estamos perdiendo algo de ese trato, ¿no? De esa comunicación continua y tal, y por eso fue que decidimos lanzar la parte de la marca. Y además también por tener la libertad del propio diseño de producto, del posicionamiento, etcétera. Queríamos pues tocar esa palanca. Probar, innovar, experimentar, ¿no? O sea, y decir, oye, pues soy muy bueno fabricando aquí 260 millones, ¿no? De botes y productos y tal, pero quiero poner uno en casa de un cliente y que lo hayamos hecho nosotros desde cero. Y exactamente, tener esa comunicación y luego, por otro lado, también no estar sujetos a la decisión de la política del supermercado, de no, yo me meto en este tipo de productos solamente. Además, nosotros como es con marca de distribución, pues también nos movemos en un segmento, etcétera, y lo que queríamos es un segmento premium y probarlo nosotros, comercializarlo nosotros directamente. Qué bueno, o sea, es una gran experiencia, entiendo, ¿no? Es decir, o sea, esto removió cosas internamente o no, dentro de la compañía, o sea, agita a cambiar esto, diferencia de B2B a B2C, o sea, ilusionó, causó, si no salió, si ahora se para el proyecto, se siente como una iniciativa que fracasó, o sea, ¿cómo se gestiona esto también? Sí que sacudió bastante la compañía porque
por lo que te digo, por un lado, por todo el desconocimiento que teníamos de la parte de marketing digital, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque el ser una marca propia, pues no vas guiado por la propia empresa de distribución, que es la que te dice, no, cambia esto, modifica lo otro, ¿no? Ahí fue una parte más de experimentación propia y de conocimiento propio del mercado. Y luego, por otro lado, también toda la propia parte de operaciones, porque ya no es cuando te compra un supermercado, los volúmenes son enormes. Son enormes. Y esto también lo vivimos desde la parte de innovación, con los productos nuevos. Sin embargo, aquí, claro, te lo estás peleando tú. La marca nace pequeñita, nace con volúmenes muy pequeños. Entonces, ¿y esto cómo lo fabricamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos hacer? Hubo que pensar en nuevas formas de fabricación. En cómo podríamos conseguir hacer esos lotes más pequeños. Y esto es un cambio que a veces incomoda también, porque son problemas a resolver, junto con los problemas del negocio core del día a día, que además es el que sabes que te está dando mucha facturación, ¿no? Entonces, como vamos a esta aventura, pero es que realmente es una aventura. Podemos ganar mucho, pero nos va a costar. Entonces, eso es también un cambio de chip para mucha gente. Toda la parte también de cómo hacer la venta, de cómo hacer la logística. Claro, eso todo nuevo, todo nuevo. Qué bueno. Y entiendo que esto, o sea, que al final, o sea, el proyecto ahora está pausado, ¿no? Lo comentas, pero que una vez que lo haces, o sea, luego, o sea, que seguiréis reactivando, o sea, o que seguramente tenéis aspiración a que esto vaya hacia adelante. Sí, definitivamente. O sea, todas las lecciones aprendidas que tenemos, o sea, eso va a ser muy positivo para cuando lo lancemos de nuevo. Qué interesante. Y yo lo veo un poco como un mismo cambio cultural que cuando empezamos en la exportación, que es lo que te comentaba, desde ser un traje a medida, de trabajar siempre con el mismo cliente, a de repente, no. Para empezar hay que hablar en otros idiomas y tienen otra forma de trabajar, Sí, ahí fue un esfuerzo, donde también fue un camino que había piedras, y a veces tropezamos y nos caímos, pero que aprendimos mucho. Luego, como compañía, mucho más fuerte y con mucho más conocimiento, desde luego. Ahí ganamos mucho. O sea, son esos hitos, ¿no? A lo mejor hubo momentos en que no lo percibíamos, pero sí. Son esos hitos que te van haciendo, ¿no? O sea, de subir un pasito más en la sierra, ¿no? En la montaña, en plan, una cima más. O sea, desbloqueas un nuevo hito y dices, vale, ahora estamos exportando, ahora ya estamos acostumbrados a exportar, a vender a otros. Antes solo vendíamos a un cliente, ahora ya vendemos a X clientes, ahora vendemos internacional, a los internacional. O sea, y todo eso te va haciendo crecer. Y eso te creo que también es parte de la propia innovación también, ¿no? No solo el desarrollo de nuevo producto, sino el desarrollo de... No, la integración de la fábrica de Alemania, eso también fue un cambio. Fue un cambio también muy importante. O sea, era una fábrica que no creábamos de cero, fue una adquisición, a integrar ese equipo, otra cultura, otra forma de trabajo. Claro, son todo cosas que te van haciendo crecer y que luego te dan muchas más armas y más posibilidades frente al mercado. Claro. O sea, te hace mejorar. Oye, y en toda esta... O sea, toda tu carrera dentro de SPB, o sea, y estos últimos años vinculados más a la parte de la innovación, ¿cuáles crees tú que son los 3 aprendizajes, o sea, que le darías a Eva de cuando empezaba en esto de la innovación? Para mí, para la parte de innovación, sobre todo es la parte de generar esa cultura que he comentado antes, que esto es súper importante, porque tú puedes tener una idea maravillosa, que sí, en el que, claro, al final una empresa es un equipo, no lo puedes hacer tú solo. Y si no cuentas con el apoyo de los demás, si el resto de la gente no está receptiva a hacer esto y tal, cuando además normalmente desde innovación estás haciendo su desarrollo de tanto tiempo y empezaremos vendiendo poquito y luego tal, es una apuesta al final y además incluso hay apuestas que luego no salen. ¿Cómo no busques, no generes esa cultura de innovación y no te busques sponsors internos que te ayuden a empezar a generar quick wins para que la gente vea de, uy, pues sí, salen. Algunas cosas no salen, pero otras sí que salen y nos han ido muy bien. Y además hemos aprendido y lo hemos disfrutado, etcétera. Es muy difícil.
Ahí es difícil, porque al final, que esto se lo oí en alguna charla y tal, o sea, el día a día es como un gas y lo ocupa todo. Lo ocupa todo. Todo el mundo tiene mucho que hacer. Y la innovación es como un esfuerzo y además es un esfuerzo extra y además requiere mucha resiliencia porque pruebas cosas que, o sea, hay mucha parte de investigación y de prueba y error. El primer prototipo falla, el segundo prototipo falla, el tercero se le envías una muestra al cliente y te dice, pues no se ha disuelto como quería. Pues no, entonces tienes que generar realmente esa apuesta, ese interés interno de apostar. Y luego, por otro lado, también para mí es muy importante el darse cuenta que la innovación no puede seguir la misma metodología y la misma forma de gobernanza que el negocio del día a día. Eso también es para la organización y pero personalmente para mí también ha sido un camino. O sea, la innovación es una función exploratoria, tú tienes que elegir en qué retos quieres trabajar, ya es difícil elegir y acertar en los retos que quieres trabajar y luego en la innovación yo veo que hay un componente más de estrategia que de planificación. Y mientras que en el día a día, donde ya son los productos que tú ya vendes o variaciones muy pequeñas de productos que ya vendes, donde ya tienes los pedidos, donde sabes los volúmenes, donde conoces tu proceso productivo perfectamente, entonces ahí lo importante es la planificación. El tenerlo bien, que te lleguen los materiales a tiempo, que produzcas a tiempo, que no tengas fallos de calidad, que no tal, pero sin embargo, en la parte de innovación, yo diría que el core es la parte de la estrategia de por dónde quieres ir tú. ¿Quieres ir en sostenibilidad? ¿No? ¿Quieres ir en eficiencia? ¿Quieres abrir esta nueva gama? ¿Quieres abrir este nuevo modelo de negocio? Y esto hay más incertidumbre y los hitos donde tú vas validando si continúas con el proyecto son diferentes y además con una visión más amplia, de más largo plazo. Y creo que aquí juega, o sea, esto último que comentas, un rol bastante importante la visión de la compañía, ¿no? Sí. O sea, de hacia dónde quieres ir, porque, o sea, es algo que o en quién te quieres convertir o quién quieres ser tú como empresa, porque al final es algo que no vas a tener planificado y aunque tengas, o sea, esa estrategia, pero es como queremos ir hacia allí e innovación va tirando hacia allí, ¿no? Y iremos descubriendo el camino, por lo que comentas. Sí, para mí el apoyo de dirección, o sea, ha sido clave y ahí estoy personalmente muy agradecida porque ella ha apostado muchas veces en momentos, por determinados proyectos, en momentos que igual incluso comerciales ya no, es que estoy haciendo prospección y nadie me lo pide. Lo enseño y la gente dice, sí, pero... Entonces, claro, no puedes hacer un business plan al uso porque te salen unas ventas ínfimas y hay o tal. Entonces, muchas veces hay que hacer un poco, tener esa visión de ver un poco más allá. De, bueno, sí, es que a lo mejor este proyecto me va a llevar 3 años desarrollarlo porque tampoco lo tengo para vender ahora y para cuando lo tenga para vender, entonces sí que va a existir el mercado. No te lo piden ahora, pero te lo van a pedir dentro de 3 años. Oye, Eva, me parece, o sea, bastante interesante todo lo que estabais haciendo dentro de SPB. O sea, hemos recorrido un poco como todas las diferentes áreas de lo que supone la innovación dentro de SPB, lanzar nuevos modelos de negocio, innovar en producto, colaborar con startups, con centros de investigación. Muchísimas gracias por venir a contar tu experiencia. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Bryce. Y, oye, estupendo trabajo en lo que hacéis de difusión. Muchísimas gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.